Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video de su canal. Que la gracia y la paz sea con todos nosotros y los nuestros. Cuando escuchamos hablar de Apple, nos viene a la mente los iPhone, Macs, iPad y todas las demás gamas de dispositivos que ellos tienen a la venta. Pero ¿sabías que Apple es la empresa de tecnología más grande del mundo por ingresos? Con 394,3 mil millones de dólares en ingresos en 2022. En marzo de 2023, Apple fue la empresa más grande del mundo por capitalización de mercado. En junio del 2022, Apple fue el cuarto mayor proveedor de computadoras personales por ventas de unidades, la mayor empresa manufacturera por ingresos y el primer fabricante de teléfonos móviles del mundo en 2023. Se considera una de las 5 grandes empresas estadounidenses de tecnología de la información, junto con Alphabet, que es la empresa matriz de Google, Amazon, Meta y Microsoft. La empresa operaba en mayo de 2014 más de 408 tiendas propias en 9 países, miles de distribuidores y una tienda en línea, donde se venden sus productos y se presta asistencia técnica. De acuerdo con la revista Fortune, Apple fue la empresa más llamativa en el mundo entre 2008 y 2002. En 2015, se convirtió en la empresa más valiosa del mundo según el índice Brands, al alcanzar los 247 millones de euros de valor. El 3 de agosto de 2018, según The Wall Street Journal, la compañía se convirtió en la primera empresa en lograr una capitalización de mercado de 2 billones de dólares. En el 2020, su valor se estimaba en unos 2,5 billones de dólares. Y al 3 de enero del 2022, rebasaba la cifra de los 3 billones de dólares. Pero antes de esta empresa llegar a ser lo que es hoy en día, vamos a trasladarnos al pasado y conocer cómo fueron sus inicios. En el año 1971 se conocieron dos jóvenes llamados ambos Steve Jobs y Steve Wozniak, cuando un amigo mutuo, Bill Fernández, presentó a Wozniak, quien tenía 21 años de edad, a Jobs, entonces de 15 años. Wozniak siempre había sentido una gran atracción por la electrónica en general, diseñando desde que era pequeño circuitos en papel para después tratar de optimizarlos al máximo. Dado su afición por la electrónica, Wozniak apadrinaba a otros chicos a los que le gustaba el tema. Pronto Wozniak empezó a dedicar cada vez más y más tiempo a construir en papel su propia computadora. Tras intentos infructuosos en su oficina de trabajo de Hewlett Packard, finalmente sus esfuerzos dieron como resultado lo que sería la Apple I. Tras la presentación de su computadora en el club informático Homebrew Computer Club y asombrar a sus participantes, Jobs rápidamente vio la oportunidad de negocio, por lo que empezó a promover la computadora entre otros aficionados de la informática del Homebrew Computer Club y otras tiendas de electrónica digital. Al poco tiempo, empezaron a recibir pequeños encargos de computadoras que construían ellos mismos con máquinas hechas a mano, llegando a vender unos 200 ejemplares de su máquina Apple I. El 1 de abril de 1976 fue fundada Apple Computer a través de un contrato firmado por sus 3 accionistas, Steve Wozniak, Steve Jobs y Ron Wayne. Este último, antiguo compañero de trabajo de Jobs en la empresa Atari, con apenas 10% de la nueva empresa. 12 días después de la fundación, Wayne vende sus acciones por $800. Dicho contrato luego se subastó el 13 de diciembre de 2011 en Nueva York, el cual tuvo un precio como base inicial de entre 100 y 150 mil dólares, pero que alcanzó finalmente un valor de venta de 1,59 millones de dólares. Se les unieron más amigos, pero las prestaciones del Apple I eran limitadas, así que empezaron a buscar financiamiento. Finalmente, Jobs conoció a Mike Markula, que accedió a invertir $250,000. En total se produjeron y se vendieron alrededor de 200 unidades, pero el éxito fue tal que no pudieron dar abasto a tanta demanda. Las características del Apple I eran limitadas por el poco dinero del que disponían Jobs y Wozniak. Con el dinero ganado gracias a la venta del Apple I, Apple pudo comenzar a pensar en una máquina bastante más ambiciosa, el Apple II. Para Wozniak, el Apple II iba a ser simplemente la computadora que hubiera querido construir si no hubiera tenido las limitaciones económicas que tuvo con el Apple I. Si bien Steve Wozniak era el diseñador de toda la lógica y la electrónica del Apple II, Steve Jobs era el creador del concepto y la visión del futuro de Apple, buscando al mismo tiempo la forma de crear un producto que pudiera satisfacer a todos los usuarios y no solo a los más técnicos. Aparte de la decisión de vender el Apple II como un conjunto perfectamente empaquetado, otras importantes decisiones suyas fueron la de invertir en mejores sistemas de alimentación electrónica y control de calentamiento del equipo, siendo el Apple II una computadora completamente silenciosa gracias a que no necesitaba ventiladores para controlar su temperatura.
para concebir tal máquina suponía mucho dinero y un personal calificado, algo que no tenía. Ningún banco quería arriesgarse en el tal proyecto, y menos en aquellos tiempos. Una computadora utilizable por el gran público parecía absurdo en la época, puesto que los bienes posibles de los habitantes eran escasos para comprar este tipo de tecnología. El modelo final del Apple II se presentó al público en abril de 1977, convirtiéndose en el canon de lo que debía ser a partir de entonces una computadora personal. Por este motivo, Apple cambió su logotipo por el famoso logo de la manzana coloreada, que recordaba que el Apple II era una de las primeras computadoras en disponer de monitor en color. Mientras que el Apple II conocía un éxito creciente, Apple ya trabajaba en sus sucesores. La Lisa debía ser una evolución del Apple II, una máquina de transición antes de Lisa y Macintosh, que serían una nueva clase de equipos. Para el sucesor del Apple II, Steve Jobs quería una máquina más avanzada aún para contribuir al mercado de la informática de las empresas. Los ingenieros debían ajustarse a objetivos muy ambiciosos o incluso a veces casi irrealizables. La computadora fue presentada finalmente en mayo de 1980 bajo el nombre de Apple III. Desgraciadamente, algunas elecciones técnicas, entre las cuales se encontraba la ausencia de un ventilador, causaron un sobrecalentamiento en muchos equipos. Miles de Apple III debieron sustituirse. Algunos meses más tarde, en noviembre de 1981, Apple lanzó una nueva versión del Apple III, que corregía todos los grandes problemas de la versión inicial, un Apple III Plus. Salió incluso en 1983. Pero los problemas de su comienzo desalentaron a los compradores y fueron la razón de que el Apple III se convirtiera en el primer gran fracaso comercial de Apple. Solo se habían vendido 65,000 equipos a final de verano, mientras que el Apple pensaba vender millones como en el Apple II. Pese al fracaso del Apple III, Apple aún tenía dos modelos a desarrollar, la Lisa y el Macintosh. La gran apuesta de Apple era Lisa, la cual debía concebirse en la nueva generación de computadoras de Apple y con el que se pretendía también atacar el mercado empresarial que se le había negado con el Apple III y que sin embargo estaba siendo abarcado por la IBM PC. Mientras que la Macintosh era un proyecto iniciado por Jeff Traskin para construir una pequeña computadora muy económica y fácil de usar pensada para el mercado doméstico. El 12 de diciembre de 1980, Apple entró en la bolsa de valores. Hasta ese momento solamente algunos de los empleados de Apple poseían acciones de las empresas. En unos minutos, los 4,6 millones de acciones se vendieron a $22 la unidad, aumentando instantáneamente en $100 millones el capital de Apple. Al mismo tiempo, decenas de empleados de Apple se convirtieron en millonarios. Pese a los éxitos económicos y la expansión a nivel mundial de la empresa, 1981 fue un año bastante duro para Apple. Aparte de los problemas del Apple III, en febrero de ese año se decidió purgar la plantilla de empleados, por lo que autorizó la despedida de 40 trabajadores de Apple. Al mes siguiente, el purgado esta vez fue el mismo presidente, Scott, siendo reemplazado por Mike McCullough y asumiendo Steve Jobs el cargo de director. Tras el fracaso del Apple III y el Apple Lisa, la compañía se volcó en el pequeño proyecto del Macintosh. Tras numerosos retrasos y problemas especialmente con el software, el cual no estuvo preparado hasta prácticamente el último momento, la computadora fue presentada el 24 de enero de 1984. Las previsiones de ventas iniciales de 500,000 de unidades vendidas hasta fin de año parecían que podrían cumplirse durante los primeros meses de 1984, pero poco a poco las ventas se fueron ralentizando, provocando el pánico en Apple. Entre los muchos motivos que hicieron erosionarse las ventas de Macintosh se pueden destacar el alto precio, $2,495, la escasa memoria RAM instalada en la computadora, la inclusión de una única unidad de disco, la no inclusión de puertos de expansión y la falta del software, ya que, salvo Apple, solamente Microsoft acudió a la cita del Mac con producto de software. Pero no solamente las ventas del Macintosh se reducían, sino también el hasta ahora sustentado de la compañía, el Apple II, empezaba a mostrar el desgaste de los años. En Apple se decidió unificar los proyectos de Lisa y Macintosh en un solo, presentando la computadora Apple Lisa como una Macintosh de gama alta, pese a tener un procesador más lento. Sin embargo, dicha unificación no hizo más que generar tensiones dentro de la propia Apple, ya que por un lado el grupo encargado del Apple II se veía completamente desplazado, pese a que era el único económicamente rentable, y por el otro lado, tanto el grupo del desarrollo de Lisa como el del Macintosh tenían filosofías de trabajos muy distintas, así como condiciones salariales y especialmente sueldos, pues en algunas ocasiones se retenían los pagos a los empleados. Desde el 2013,
Hasta la fecha, Apple ha experimentado un crecimiento sin precedentes en sus ingresos y se ha convertido en la empresa de tecnología más grande del mundo por capitalización de mercado. Apple también ha abierto constantemente nuevas tiendas y cuenta con una fuerte lealtad de sus consumidores. En otro video, con el favor del Señor, más adelante estaremos hablando de todos los productos y accesorios creados por la compañía y además los servicios que brinda. Suscríbete y dale a me gusta.